Gente, se está liando a unos niveles desmesuradísimos. Creíamos que todo el tema del tono de los píxeles de los personajes de Natlan era simplemente un movimiento que quizá daba algo de marketing, un par de gente quejándose por redes sociales, pero a día de hoy no solo ha tomado una fuerza increíble superior a la de Sumeru, que fue similar la funa en temática, sino que además se están sumando casi todos los voice actor, los seiyus en inglés de los personajes favoritos vuestros, y puede ser que esto acabe en que Hoyoverse diga, bueno, pues quitamos el idioma inglés o quitamos las voces en inglés y ya está. Así que vamos a ver todo el tema del boicot Genshin, lo fuerte, importante y relevante que en redes se está convirtiendo todo este movimiento, el change.org que pues se ha creado y de hecho hay 40.000 firmas ya para que modifiquen el color de los personajes, y quizá lo estúpido que podría llegar a ser que la gente se una por esto, que igual no es un tema totalmente irrelevante, sino que igual puede tener su importancia, pero que la gente no se una por temas más importantes como el trato directamente a su comunidad, a sus clientes, a las personas que ponen el juego donde está, como con los malos aniversarios, como con un montón de cosas más relacionadas directamente, como digo, con vosotros, los jugadores, mucho más allá de que un píxel tenga un color o tenga otro. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Y vamos con esta locura que se está yendo, se está sobrepasando, está saliendo de las manos del control de lo que realmente debería ser. Pues bien, vamos a empezar con la opinión general de la comunidad. La opinión de la comunidad, y os lo pregunto a vosotros que estáis viendo este vídeo, dejadlo en los comentarios, ¿cuál es vuestra opinión real? Yo hice un vídeo ya acerca de esto donde incluso di mi opinión, ahora lo resumo, estará por aquí en pantalla. Y además lo pregunté también y tengo un post bastante viral en Twitter que también estará por aquí en pantalla, donde están pues Mabuika de un tono y Mabuika de otro, y pregunto, se ha ido espectacularmente viral ese tweet. Y realmente, leyendo vuestra opinión, el feedback general de la comunidad de habla hispana, que mayormente es latina, que sois vosotros, y es literalmente en donde está inspirado Natlan, aunque luego ya se puede sumar mitologías y cultura yoruba, que viene de África, alguna cosa también hawaiana y maorí, de las islas de Oceanía y alguna cosa así, pero la mayoría es latinoamericano. Pues el casi 80-90% del feedback que he recibido vuestro es que os da igual, que no es tan importante y que no es un gran problema. Y aquí viene este problema de opiniones. Toda la comunidad de habla inglesa, los cuales tienen bastante presión ideológica con muchísimos cambios que ha habido, ya sabéis, en Disney, en películas, inclusión forzada y todo este tipo de cosas que a lo mejor no tienen que ver con el vídeo, pero por lo visto están afectando al pensamiento crítico del ser humano en general, están haciendo que mucha gente que no tiene que ver con todo esto o que no ha nacido en estos países y se ha criado en otros países con otra ideología, se está quejando de cosas que no tienen nada que ver. Y luego hay también gente, tanto de Latinoamérica, que sí quiere que esté mejor representados sus colores, como gente que sí que ha tenido una historia, un trasfondo o una familia de estos sitios, aunque esté viviendo en otros países donde no ha podido empaparse del todo de su propia cultura, pero también tiene una opinión distinta al resto. Hay de todo, como siempre. El caso es que la gran mayoría, que es la comunidad latina, que vive en Latinoamérica y que constantemente tiene su propia cultura en el día a día, les da igual. Esta es la opinión general de la comunidad habla hispana y de las comunidades externas a la afectada o la que debería comentar o debería levantarse a opinar lo contrario. Dejad en los comentarios vuestra opinión sincera realmente del tema. Y ahora vamos con todo lo que está ocurriendo. Número 1, IGN tiene un post viral que estaréis viendo en pantalla, donde obviamente reconduce a su página y demás, pero literalmente, como veis, en un texto muy pequeñito explica eso, que está habiendo problemas, que la comunidad se está levantando, que hay muchas protestas y que está habiendo un boicot Genshin. Si buscáis el hashtag Hoyoverse, bueno, HYV boicot, o al revés, boicot HYV de Hoyoverse, os aparecerán infinitos posts, que de hecho esto os lo puedo enseñar por aquí porque he intentado un poco separar lo que había y lo que no había. Esto estará por aquí.
Y mirar, si ponemos, como veis aquí, boicot H, aparecen, mirar todas estas páginas con este logo que estará en la miniatura seguramente, que es del tema de, pues, boicotear Genshin, y mirar todo esto que es de esta semana, de estos días. Esto es lo de Olorun, que expliqué en otros vídeos, que Ororon se basa en Olorun, y Olorun es, pues, un dios que literalmente está representado con tez afroamericana, bueno, con tez africana. Y es un personaje que es totalmente con las líneas asiáticas del dibujo de un anime, con lo cual no tiene nada que ver y se están enfadando por ello. Aquí lo mismo, una noticia de que los posts del Dream Marketing están llenos de quejas, y es verdad, a pesar de que hay muchos bots, como siempre, para que se equilibren las opiniones. El tema, mira, el post de IGN que he mencionado hace un poquito, 1 millón de impresiones de hace 10 horas, o sea, se está volviendo viral literalmente. Aquí gente contestando al Dream Marketing, pues con los personajes de un tono un poco más lo que ellos considerarían realista. Un sinsentido. Pero aquí viene el mayor problema de todos, y es que básicamente aquí podemos perder las voces en inglés porque ya sabéis cómo actúa Hoyoverse y le da igual todo. Resulta que hay un hilo, que es este hilo de aquí que os enseñaré, que básicamente recoge la opinión de los actores en inglés de todo esto, y resulta que casi todos los actores en inglés de los personajes de Genshin están totalmente a favor de este boicot y quieren que los píxeles cambien de color. Y aquí viene el problema, que os voy a enseñar, porque mira, Raiden Genshin VA, esta es la actriz de voz, el voice actor, la seiyuu de Raiden en inglés. Aquí lo tenéis, Raiden Shogun, Genshin Impact, de voz en inglés, y aquí tiene su post fijado de, pues estoy muy feliz porque soy Raiden Shogun tal, 50.000 likes tiene en el post, muy feliz la muchacha. Esto es serio. Esto es muy, muy, muy serio. Danny Chambers, compartiendo aquí una imagen de Xilonen un poco más oscura. Voice actor es Nilou. Esta chica de aquí es Nilou, que lo tiene puesto por aquí. Es la voz de Nilou. Y de nuevo está totalmente a favor. Por aquí más abajo creo que esta persona de aquí es la voz de Yoimiya, que lo pone por aquí. Esta persona de aquí, Aimi, es la voz de Sakarosa. Aquí está la voz de Sino, que también se está sumando, que es Alejandro, que sabéis que es una persona que también hace streams, es creador de contenido y tal. Mirad, tiene casi 500.000 o 300.000 seguidores en Twitter. Esto se está yendo de madre. ¿Y cuál es el problema? Número uno, que toda esta gente al final son de habla inglesa y no son latinoamericanos, aunque todos podrían tener su historia de, bueno, mi familia sí es de Latinoamérica y demás, y parece más que están opinando de forma externa de un tema que les incumbe, yo creo que menos de lo que podría parecer, número uno, y número dos, que aunque tuviesen toda la razón, porque aquí yo no estoy para dar mi opinión, que ya la di en otro vídeo, aunque tuviesen toda la razón del mundo, ya sabemos cómo es Hoyoverse. Yo ya hice una huelga totalmente legal, totalmente correcta, donde no pudieron hacer más que intentar abusar del sistema YouTube, e intentaron tirarme el canal. Aquí estamos todavía. Y esta gente va a conseguir lo mismo. Va a conseguir que al final Hoyoverse diga, bueno, pues quitamos las voces en inglés del juego y ya está. Y que la gente ponga el idioma en japonés si quiere. Y obviamente imagino que por ventas y por público el juego en inglés se va a mantener, pero va a perder y va a despedir directamente a todos los seiyus en inglés, incluso los seiyus, o sea, los voice actor en inglés que no apoyen esto, y van a pagar justos por pecadores. Y al final vosotros y nosotros, los jugadores de Genshin, seremos los que terminemos perdiendo y terminaremos sufriendo consecuencias de algo que realmente, aquí viene el punto, no sé yo si es tan importante. Dejadme en los comentarios lo siguiente. Yo invito a la reflexión para acabar el vídeo. ¿Realmente es necesario hacer esto por los tonos de un píxel de una historia ficticia que está justificado, que se puede usar cualquier tono de piel, verde, azul? Las melusinas son de colores extraños. No, es que las melusinas están inspiradas en no sé qué bicho y ese bicho tiene este color. Las melusinas tienen colores raros, los dragartos tienen colores raros. Cualquier bicho de Genshin, los bardos y heraldos del abismo, los magos del abismo, los Samachur, los Ilichul, tienen colores que no existen en la vida real. ¿En serio tenemos que utilizar toda nuestra fuerza, energía, tiempo, atención, poder, interacción en redes para esto, y no para algo mucho más importante como exigir un mejor trato a la comunidad como personas, como respeto mínimo como jugadores de un juego, los aniversarios, los desplantes a la comunidad, el hacer lo que les dé la gana, el no tener comunicación con la comunidad, el que les dé igual incluso cuando el anterior aniversario su propio fandom más poderoso, que es la comunidad china, ya que la empresa es de China, les hizo un review bombing, que de hecho hay review bombing otra vez con esto.
y no hicieron caso y no mejoraron las recompensas. ¿No es más importante ese respeto como seres humanos general que el tono de piel de un píxel? Aquí, disclaimer, sí es importante luchar por la igualdad, luchar por la aceptación, luchar porque al final la representación en algo que se considera arte y ese arte quiere representar e inspirarse en culturas que realmente tienen tonos de piel más oscuros. Está bien intentar que se asemeje a la realidad y está bien que se intente, no de manera forzada, esa inclusión orgánica y natural, que hay obras de arte que sí lo han hecho muy bien y otras que es una inclusión forzada que molesta y se nota. Pero ¿no sería mejor que todas estas fuerzas vayan a un trato y respeto como personas en general respecto a la empresa y el juego de manera global y no en un momento puntual porque un píxel tiene un código de color u otro? ¿No es absurdo lo que está ocurriendo? No lo sé. Poquito más. Este es el vídeo de hoy. Espero que reflexionéis y ahí tenéis pues todo lo que está pasando por redes. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, os leeré y hasta aquí el vídeo. Disfrutar, ya sabéis, dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar del vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, y chaito.